En los dominios silenciosos donde nace la intención, Sagitario despliega el verdadero poder de su mente, un fuego antiguo que no consume, sino que ilumina. Allí donde otros ven límites, este signo descubre senderos, vislumbra horizontes y convierte cada idea en una flecha que atraviesa la niebla de la duda. La mente sagitariana no se alimenta de certezas, sino del impulso vital que surge al abrazar lo desconocido, del estremecimiento que provoca un sueño tan grande que parece desafiar las leyes del mundo. Su pensamiento no es lineal ni frágil, es expansivo, vibrante, indomable. Nace del centro de un fuego interno que arde con la intensidad de una estrella joven. Allí, en ese núcleo, se forman las visiones más poderosas, aquellas que no se conforman con lo posible, sino que buscan estirarlo, moldearlo, superarlo. La mente de Sagitario es un puente entre lo que es y lo que podría ser, una energía que viaja más rápido que el miedo, más lejos que la comodidad y más alto que cualquier duda sembrada por voces ajenas. En sus paisajes interiores habitan arqueros celestiales que tensan el arco del propósito. Cada pensamiento se convierte en un proyectil de convicción, impulsado por la fuerza de un ideal que se niega a apagarse. Cuando Sagitario decide creer en algo, lo hace con la misma intensidad con la que el universo dio su primer estallido. Y es esa creencia, ese fuego mental, lo que transforma la realidad. Nada se forma en el mundo sin antes existir en el reino invisible del pensamiento, y Sagitario domina ese territorio con una mezcla única de pasión, sabiduría y audacia. Su poder mental radica en comprender que todo viaje comienza con un destello, un impulso que brota antes de que el cuerpo avance. En lo profundo de su mente, Sagitario guarda mapas celestes y brújulas internas que señalan siempre hacia adelante. No importa cuántas veces el camino se quiebre, el espíritu sagitariano vuelve a levantarse, guiado por la inmensidad de sus ideas. Su mente es resiliente, no porque ignore el dolor, sino porque sabe que incluso las caídas son parte del crecimiento, parte del relato de un héroe que jamás se detiene. Allí donde otros se enredan en el análisis, Sagitario conecta con una fuerza intuitiva que le recuerda que la vida favorece a quienes se atreven. La mente de este signo no solo sueña, interpreta señales, enlaza coincidencias, captura verdades escondidas en lo cotidiano y las transforma en motivación para avanzar. Tiene la capacidad de ver lo que aún no existe y sentir como posible aquello que muchos considerarían improbable. Su pensamiento es una llama que inspira acción, un fuego que impulsa a mirar más allá del horizonte y a convertir cada incertidumbre en una oportunidad de expansión. Dentro del reino mental sagitariano también habita una sabiduría ancestral, una voz que parece provenir de tiempos remotos. Esa voz recuerda que cada idea tiene poder, que todo pensamiento intenso deja huella en el camino y que la mente, cuando se alinea con la pasión, puede alterar el curso de la existencia. En ese espacio interior, Sagitario encuentra fuerzas para sobreponerse a la repetición, para desafiar la monotonía y para romper ciclos que ya no vibran con su propósito. Su mente se convierte en un caballo salvaje que corre hacia la libertad, hacia el descubrimiento, hacia el constante renacer. Cuando esa mente se enfoca, nada puede detenerla. Actúa como un viento solar que empuja las alas de los sueños, que alimenta la voluntad y despierta al guerrero interior. Los miedos se vuelven pequeños ante la magnitud de su visión. Los desafíos se transforman en escalones. Las dudas quedan atrás, consumidas por el fuego del entusiasmo. Sagitario entiende que pensar con grandeza no es un acto de arrogancia, sino un tributo a la energía creadora que pulsa en cada ser. En su modo más elevado, la mente de Sagitario inspira a otros, se convierte en un faro que invita a creer, a explorar, a expandirse. No dicta el camino, sino que enciende la chispa que hace que cada uno busque su propio destino. Ese es su poder más puro, encender sueños, abrir puertas invisibles, liberar las posibilidades que yacen dormidas en el interior de quienes lo rodean. El poder mental de Sagitario no es simplemente capacidad intelectual ni pura intuición. Es una fuerza cósmica que combina visión, fe, impulso y un deseo inquebrantable de trascendencia. Es la certeza silenciosa de que la vida siempre puede ser más grande, más luminosa y más auténtica. Es la convicción de que cada idea puede transformarse en una flecha de destino y que cada pensamiento, si está cargado de pasión, puede tocar el tejido mismo del universo. Así avanza la mente de Sagitario, incendiando sombras, derribando barreras, creando mundos nuevos y recordando a cada paso que la verdadera magia comienza donde inicia un pensamiento libre. En esa libertad arde su esencia, en esa expansión vibra su poder, y en esa visión infinita se escribe la epopeya eterna de su espíritu.
En las regiones más profundas donde la mente de Sagitario se expande hacia dimensiones todavía desconocidas, existe un territorio secreto que pocos signos pueden siquiera intuir. Es el espacio donde ese fuego intelectual se convierte en un sentido de propósito tan vasto que trasciende la vida cotidiana y se manifiesta como un llamado interno, una misión que vibra más allá del tiempo y las circunstancias terrestres. En ese reino invisible, Sagitario no solo piensa, interpreta el lenguaje del universo y decodifica señales que otros pasarían por alto. Su mente se alinea con ritmos cósmicos que laten como tambores ancestrales en mitad de un desierto infinito, recordándole que su camino mental es también un sendero espiritual en constante ascenso. Existe una cualidad silenciosa, casi mística, en la forma en que Sagitario transforma la información en sabiduría. No es acumulación, no es simple reflexión. Es la capacidad de tomar fragmentos dispersos de experiencias, emociones, símbolos y conocimientos y fusionarlos en una visión coherente que impulsa su avance. En esta alquimia interior, su mente actúa como un caldero sagrado donde todo se mezcla, se depura y renace con un brillo nuevo. De esa alquimia surge un poder único, la habilidad de comprender el sentido mayor detrás de las circunstancias, incluso cuando parecen caóticas o incomprensibles. La mente sagitariana contiene una brújula que nunca apunta hacia lo pequeño. Hay en ella una fuerza que empuja a mirar el panorama completo, a elevarse por encima de los detalles para encontrar el camino más amplio, más luminoso, más verdadero. Esta visión panorámica no es casualidad, proviene de un vínculo profundo con la energía de Júpiter, el gran expansor, el portador de la abundancia mental, el que amplía la percepción y convierte incluso las dudas en impulsos hacia un crecimiento mayor. Ese vínculo otorga a Sagitario un poder poco explorado, un talento para anticipar movimientos de la vida, para leer patrones del destino como si fueran constelaciones agitadas por una mano divina. Este signo posee además una determinación silenciosa y subestimada. Se suele pensar que su mente solo se guía por la emoción del descubrimiento, pero existe una firmeza interna que sostiene sus decisiones más importantes. Es una voz profunda, una convicción que no necesita gritar. Cuando Sagitario se compromete mentalmente con una visión, esa visión se arraiga con una fuerza que podría mover montañas. La persistencia mental de este signo es como una corriente subterránea que continúa fluyendo incluso cuando en la superficie parece haber calma. Es esa constancia, casi invisible, lo que permite que los sueños sembrados crezcan incluso en tierras difíciles. En su interior también vive un guerrero filosófico capaz de enfrentar sus propias sombras sin perder la luz que lo guía. Sagitario no teme cuestionarse, debatir con sus emociones, desmontar sus creencias para reconstruirlas más fuertes. Su poder mental incluye la capacidad de atravesar crisis personales y transformarlas en comprensión. Donde otros se fracturan, Sagitario se expande, donde otros se rinden, este signo encuentra una revelación que los impulsa a seguir adelante con más claridad. Esa habilidad para renacer mentalmente, para romper sus propios límites internos, es una de las fuerzas más épicas de su naturaleza. Hay además un fuego de fe que arde sin descanso dentro de su mente, un fuego que no depende de pruebas externas para mantenerse vivo. Es la creencia profunda en que la vida responde al valor, en que todo salto trae aprendizaje, en que todo desafío es una puerta disfrazada. Esa fe es un motor poderoso, un rumor constante que empuja a Sagitario a intentar lo imposible. Es una energía que lo hace avanzar incluso cuando el camino se oculta tras la oscuridad. Y en ese avance, su mente se convierte en un faro para quienes lo rodean, porque su confianza es contagiosa, su esperanza es un puente, su optimismo es una llama que ilumina a otros viajeros. En las cámaras más profundas de su conciencia, Sagitario lleva un archivo de memorias que no son únicamente humanas. Es como si su mente guardara retazos de vidas pasadas, enseñanzas que vienen de eras remotas, recuerdos de epopeyas espirituales que alimentan su valentía actual. Este legado invisible nutre su intuición y le otorga una percepción que parece anticiparse a los acontecimientos. Es un conocimiento que surge sin explicación racional, pero con la claridad de una verdad eterna. Allí radica un poder mental que pocos comprenden, la conexión con un linaje espiritual que extiende sus raíces más allá del tiempo. Otro aspecto silencioso pero fundamental del poder mental de Sagitario es su capacidad para inspirar transformación en otros sin necesidad de imponer nada. Su mente irradia una energía que despierta posibilidades ajenas, que impulsa a quienes lo observan a creer en sus propios sueños. Es como si su expansión interior generara ondas que se esparcen en el entorno, modificando el aire, el ánimo, la dirección de los demás.
Incluso sin intentarlo, Sagitario enciende el coraje dormido en otros y demuestra con su pensamiento libre que las cadenas mentales pueden romperse. Dentro de su universo mental también vive una búsqueda constante de significado, una necesidad profunda de comprender por qué existe lo que existe, por qué sucede lo que sucede, por qué el alma viaja como viaja. Esta búsqueda es un combustible inagotable que mantiene encendido su fuego interior. Esa necesidad de sentido hace que la mente sagitariana no se conforme jamás con respuestas superficiales. Explora, cuestiona, profundiza, viaja en su interior y en el exterior para encontrar verdades que lo impulsen a seguir transformando su camino. La fuerza mental de Sagitario también se manifiesta en su capacidad para soltar. Cuando percibe que algo ya no vibra con su destino, su mente se libera sin mirar atrás. Esa habilidad para dejar ir creencias, vínculos o visiones que ya cumplieron su ciclo es una forma de poder que muchos signos no pueden igualar. Sagitario comprende que la libertad mental es indispensable para crecer, y por eso evita el ancla de las limitaciones autoimpuestas. Su mente está hecha para volar, para abrirse, para encontrar nuevos cielos cada vez que uno se vuelve estrecho. Y en el corazón de todo ese poder, late un espíritu eterno dispuesto a seguir expandiéndose sin fin. Cada idea nueva es un portal, cada sueño es una flecha, cada desafío es una montaña que aguarda ser conquistada. La mente de Sagitario no se detiene porque su esencia es movimiento, descubrimiento y evolución constante. Allí, en ese flujo interminable, se revela su poder más épico, la capacidad de imaginar mundos más grandes y convertirlos en realidad a través de la fuerza indomable de su visión interna. Así continúa avanzando su mente, no como un viajero cualquiera, sino como un héroe cósmico que camina con el fuego del destino en las manos. Allí donde otros ven final, Sagitario ve comienzo. Allí donde otros sienten miedo, Sagitario siente llamado. Allí donde otros se conforman, Sagitario desafía. Y mientras ese fuego mental siga ardiendo, seguirá transformando su vida y la de quienes se cruzan en su camino, recordando siempre que la grandeza nace en la profundidad silenciosa de un pensamiento que se atreve a soñar más allá del horizonte. En las zonas más ocultas y sutiles de la mente sagitariana existe un poder que rara vez se describe, un tipo de percepción que no es ni racional ni intuitiva, sino una mezcla profunda de ambas, como si su conciencia fuese un arco tensado entre dos mundos. Allí se encuentra una capacidad extraordinaria para leer la vibración de aquello que aún no ha tomado forma, para captar el pulso de un futuro lejano que apenas comienza a latir en el presente. Esta visión anticipatoria no es una profecía en el sentido estricto, sino una sensibilidad natural hacia los caminos que el destino podría abrir. Es un don que surge cuando Sagitario se siente libre, inspirado y conectado con su fuego interior, un don que le permite sentir oportunidades antes de que otros puedan siquiera imaginar su existencia. En lo más íntimo de su estructura mental vive una fuerza ordenadora capaz de transformar el caos en un mapa claro y utilizable. Sagitario puede encontrarse rodeado de ideas desbordadas, posibilidades infinitas y direcciones que se cruzan entre sí, pero en el fondo de su mente existe un punto de quietud, un eje silencioso donde todo se organiza de manera súbita. Es un fenómeno casi místico, lo disperso se alinea, lo confuso se aclara, lo complejo se vuelve simple. Ese orden interno no proviene de la lógica común, sino de una especie de sabiduría natural que le permite distinguir el sendero más auténtico en medio de mil opciones brillantes. En su mundo mental también habita un poder de resistencia emocional que no siempre se ve a simple vista. Sagitario puede parecer impulsivo o cambiante, pero dentro de sí cultiva una fortaleza que lo mantiene firme incluso cuando las tormentas interiores intentan derribarlo. Esta fortaleza no se construye desde la rigidez, sino desde la confianza profunda en que todo cambio lleva una semilla de crecimiento. La mente sagitariana acepta la mutación, la abrazan como parte de su destino, y esa aceptación le otorga una resiliencia que le permite renacer tantas veces como sea necesario sin perder la esencia luminosa que lo guía. En su interior hay un archivo invisible de símbolos, imágenes, sensaciones y recuerdos que conforman su propio lenguaje interno. Sagitario piensa en metáforas, en visiones, en colores, en expansiones. Tiene una forma creativa de comprender el mundo que transforma incluso las vivencias más simples en aprendizajes monumentales. En esta danza entre imaginación y comprensión, su mente se convierte en un espacio fértil donde nacen filosofías personales, relatos internos que lo motivan a continuar avanzando y reinterpretan la vida de manera heroica. Sagitario sabe convertir sus experiencias en historias épicas que alimentan su valentía para los próximos desafíos. En esa profundidad mental también florece un compromiso natural con la autenticidad.
La mente de Sagitario rechaza lo falso, lo impuesto, lo que traiciona la esencia. Siente un llamado constante hacia lo verdadero, hacia lo que vibra en sintonía con su espíritu. Esta búsqueda de autenticidad le permite detectar cuando un camino, una idea o una creencia ya no encaja con su evolución. Y cuando llega ese momento, su mente se expande sin miedo hacia una nueva dirección, dejando atrás lo antiguo para abrazar lo que resuena con su crecimiento interior. Esta capacidad de renovación mental es una de las razones por las que Sagitario está destinado a conquistar horizontes que otros no se atreverían a mirar. En otra dimensión de su poder mental habita una capacidad profunda para elevar su vibración en momentos de oscuridad. Cuando las dudas llegan, la mente sagitariana tiene un mecanismo casi espiritual que la impulsa hacia pensamientos más altos, hacia ideas que la rescatan del estancamiento. Como si dentro de él existiera una llama sagrada que se niega a apagarse, Sagitario es capaz de encontrar inspiración incluso en los rincones más sombríos. De esa llama nace un impulso irrenunciable a seguir creciendo, a seguir soñando, a seguir apostando por un futuro mejor. En los rincones más sutiles de su conciencia también vive un espíritu de enseñanza. Incluso sin proponérselo, la mente de Sagitario transmite conocimientos, inspira reflexiones, despierta curiosidad. Es un signo que expande la visión de quienes lo rodean con su sola manera de pensar. Su forma de integrar ideas, de ver la vida como un viaje grandioso y significativo, tiene un efecto contagioso que impulsa a otros a abrir su propia percepción. Sagitario no necesita postureo para ser guía, la fuerza de su mente naturalmente enciende claridad en la mente ajena. Además, existe en Sagitario un potencial transformador relacionado con su capacidad para reconocer oportunidades disfrazadas de desafíos. Es un signo que puede ver en un obstáculo el inicio de una aventura, en una derrota el punto de partida para una historia mayor. Esta interpretación épica de la vida permite que su mente se mantenga siempre en movimiento, siempre ascendiendo, siempre buscando el significado oculto. De este poder surge uno de sus talentos más extraordinarios: convertir cada experiencia, incluso la más difícil, en un paso hacia una versión más amplia y consciente de sí mismo. En las profundidades de su arquitectura mental también se encuentra una devoción espiritual hacia la libertad. Para Sagitario, pensar libremente es un acto sagrado. Su mente necesita espacio para volar, explorar, cuestionar, expandirse. Cuando esa libertad mental está presente, su creatividad se multiplica, su intuición florece, su energía vibra alto y su visión se potencia hasta límites que rompen cualquier expectativa. La libertad no es solo una preferencia, es el combustible que enciende todas sus capacidades. La grandeza mental de este signo también reside en su habilidad para unir mundos opuestos. Puede ser idealista pero práctico, visionario pero realista, soñador pero contundente cuando la situación lo requiere. Ese equilibrio entre extremos le permite navegar por la vida como un arquero celestial, capaz de acertar incluso cuando el viento sopla en contra. Su mente es flexible pero firme, abierta pero enfocada, expansiva pero anclada en un propósito profundo. Y en el núcleo de ese inmenso poder se encuentra una verdad que Sagitario lleva grabada en el alma: todo pensamiento puede convertirse en destino si se alimenta con pasión, claridad y libertad. Desde ese núcleo nace la fuerza que lo impulsa a seguir avanzando sin miedo, a seguir luchando por sus sueños, a seguir atravesando fronteras invisibles. Allí se forja su grandeza mental, una grandeza que no conoce final, porque está hecha de visión infinita, fuego interior y la determinación épica de quien nació para expandir el mundo con la fuerza luminosa de su pensamiento. En un estrato aún más profundo del universo mental de Sagitario se despliega una fuerza que opera de manera silenciosa, pero que sostiene gran parte de su grandeza interior. Es la capacidad de transformar la duda en impulso. Cuando algo amenaza con oscurecer su claridad, la mente sagitariana activa un mecanismo interno que convierte la incertidumbre en una especie de adrenalina espiritual. Este signo no se paraliza frente al vacío, lo interpreta como un espacio fértil donde puede sembrar nuevos sueños. La duda, lejos de quebrarlo, afila su intuición y despierta una valentía que aparece justo cuando la oscuridad parece ganar terreno. En ese acto de alquimia mental, Sagitario demuestra que su poder no se limita a creer, sino también a transmutar los momentos frágiles en una fuerza que lo empuja hacia su próximo ascenso. En su interior también yace la facultad de elevar el pensamiento cotidiano a un nivel mítico. La mente de Sagitario no se conforma con ver la vida como una serie de rutinas mecánicas. En su mirada, cada gesto humano es parte de una trama más grande, cada encuentro es una señal del universo, cada desafío tiene el matiz de una prueba heroica.
Esta manera de interpretar el mundo infunde a su existencia una energía épica que alimenta su motivación. Su mente encuentra significado donde otros ven simple repetición. Sagitario convierte lo ordinario en sagrado, y ese poder mental transforma su día a día en un viaje lleno de símbolos, aprendizajes y llamados interiores. Existe, además, un sentido innato de dirección espiritual que actúa como un faro interno. Aunque Sagitario pueda dudar momentáneamente de los detalles, rara vez pierde el norte de su propósito vital. Su mente se reorienta como si tuviera un sistema de navegación cósmico que lo alinea de nuevo con su razón profunda de existir. Esta conexión con un propósito elevado lo salva de perderse en distracciones vacías, pues su conciencia reconoce cuáles caminos son verdaderos y cuáles son apenas espejos que reflejan deseos superficiales. Esa brújula espiritual es una de las fuerzas más nobles del poder mental sagitariano. En su interior vive también una capacidad de expansión emocional que se integra profundamente con su pensamiento. Sagitario no solo piensa con la lógica y la intuición, piensa también con su sentido de esperanza. Sus emociones no enturbian su visión, sino que la amplifican. Donde otros se nublan en momentos de intensidad emocional, Sagitario encuentra una chispa que le revela nuevas posibilidades. Esa integración entre emoción y mente crea un motor poderoso que lo impulsa a seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Es una fuerza que combina valentía emocional con visión intelectual, formando una energía mental capaz de atravesar barreras internas y externas. En otra región de su alma se encuentra la capacidad de conectar ideas distantes y transformarlas en nuevas rutas del pensamiento. Sagitario posee una mente que fusiona perspectivas, culturas, filosofías y experiencias de manera natural. Esta capacidad le permite crear verdades propias, una cosmología personal que se vuelve su guía en los momentos más críticos. Su pensamiento es un puente entre mundos, entre lo que ha aprendido y lo que aún sueña conocer. Ese puente es una de sus herramientas más poderosas para inspirar cambios, tanto en su propia vida como en la de quienes lo observan. Existe también en Sagitario una habilidad especial para tomar distancia emocional y mental cuando la situación lo requiere. Esta distancia no es frialdad, sino visión. Su mente sabe elevarse por encima de los conflictos para verlos desde una perspectiva más amplia. Este talento le permite evitar quedar atrapado en discusiones estériles o pensamientos repetitivos, y lo guía a respuestas más sabias y contundentes. La capacidad de elevarse por encima de la tormenta le otorga una serenidad estratégica que otros signos envidiarían, pues puede decidir desde lo alto sin perder la conexión con su esencia. En las regiones más elevadas de su conciencia existe un vínculo profundo con la energía de expansión que representa su regente, Júpiter. Este vínculo le otorga una cualidad excepcional, la fe en la abundancia mental y espiritual. La mente de Sagitario no cree en límites definitivos. Tiene la convicción natural de que siempre habrá más caminos, más aprendizajes, más oportunidades de crecer. Esta creencia en la expansión constante es un combustible vital que lo impulsa a superar cualquier barrera, interna o externa, porque sabe que el universo responde a quienes se atreven a avanzar con corazón abierto. En otro plano de su poder mental, Sagitario posee la habilidad de imaginar de forma tan intensa que sus visiones empiezan a moldear su realidad. Su imaginación no es un escape, sino una herramienta de construcción. Cuando Sagitario visualiza un destino, lo hace con tanta fuerza que su mente empieza a trabajar silenciosamente para convertirlo en algo tangible. Su creatividad se convierte entonces en una lanzadera que impulsa ideas hacia la manifestación concreta. En este acto mental, Sagitario demuestra que su imaginación es una fuerza creadora que no se queda en el aire, sino que desciende al mundo para transformarlo. En lo más profundo de su espíritu existe también una habilidad para comprender la libertad desde una perspectiva sagrada. Para Sagitario, la libertad mental no consiste simplemente en hacer lo que quiere, sino en mantener puro el espacio interior donde nacen sus sueños. Su mente protege ese espacio con una sensibilidad feroz, evitando que las opiniones ajenas, los temores heredados o las imposiciones externas entren a contaminar sus visiones. Este signo sabe que la libertad interior es la condición necesaria para que su pensamiento pueda elevarse sin límites, y por eso la defiende con una fuerza que sorprende incluso a quienes lo conocen bien. En su memoria espiritual se guardan también experiencias invisibles que fortalecen su sentido del destino. Sagitario siente, incluso sin explicarlo, que su vida tiene un propósito que va más allá de las expectativas comunes. Esa sensación es parte esencial de su poder mental, pues alimenta la convicción profunda de que todo lo que vive forma parte de un viaje más amplio.
Este sentimiento de trascendencia le otorga una resistencia única ante el desaliento y lo convierte en un viajero perpetuo que nunca pierde la fe, incluso cuando el camino se llena de sombras. En la expansión de su mente también habita una capacidad innata para renovar su energía mental cada vez que descubre algo que lo maravilla. El asombro es para Sagitario una fuente de poder. Cuando algo le despierta curiosidad, su mente se enciende con la fuerza de 1000 antorchas. Esa chispa de fascinación alimenta su motivación, multiplica sus ideas y genera un estado mental en el que parece capaz de lograr cualquier cosa. El asombro lo mantiene vivo, lo impulsa hacia la exploración constante y renueva su fuego interior como si fuese una llama que nunca se agota. Y en el núcleo más sagrado de su poder mental se encuentra la certeza inquebrantable de que vale la pena avanzar, incluso cuando el horizonte se muestra incierto. Esta fe profunda es lo que convierte a Sagitario en un héroe del pensamiento, un caminante de mundos internos y externos, un constructor de destinos que se atreve a soñar más grande que sus circunstancias. Allí, en esa certeza que arde como un fuego eterno, reside la esencia épica de su mente, el impulso inagotable de expandirse, de aprender, de superar, de creer y de transformar cada paso del camino en una conquista del espíritu. En una capa todavía más profunda del universo mental sagitariano emerge un poder silencioso que rara vez se nombra, la capacidad de sostener visiones de largo alcance incluso cuando el presente no ofrece garantías. Sagitario posee un talento extraordinario para ver más allá del momento inmediato, como si su mente estuviera afinada a una distancia temporal que otros no pueden alcanzar. Esta habilidad no surge de la impulsividad, sino de un entendimiento ancestral que le recuerda que la vida se teje con ciclos grandes, que los logros auténticos requieren paciencia, fe y la valentía de construir sobre territorios invisibles. En ese dominio interno, Sagitario planta semillas en la oscuridad confiando en que el tiempo revelará su grandeza. Dentro de su psicología también habita un poder para sanar a través del pensamiento expansivo. Cuando algo le causa dolor, la mente sagitariana recurre de manera natural a perspectivas más elevadas para transformar la herida en aprendizaje. Es como si una parte de él recordara que cada experiencia, incluso la más dura, contiene una chispa de sabiduría que solo se libera cuando se la observa con amplitud. Su capacidad de sanar no proviene del olvido, sino de la integración, toma la experiencia dolorosa, la eleva, la resignifica y la vuelve parte de su evolución. Así, su mente actúa como un santuario donde lo vivido encuentra un propósito, convirtiendo cicatrices en mapas. Existe además un poder intelectual que combina espontaneidad y profundidad. Sagitario puede tener ideas brillantes de repente, como chispazos de iluminación, pero detrás de esa espontaneidad hay una mente que lleva años observando, absorbiendo y conectando información de manera inconsciente. Cuando la inspiración llega, no es un golpe azaroso, es el resultado de un proceso interno que su mente realiza en silencio. Esta mezcla de intuición y conocimiento convierte sus visiones en guías fiables que lo orientan incluso en terrenos desconocidos. En los rincones más elevados de su pensamiento, Sagitario posee la capacidad de otorgar sentido simbólico a su propio camino. No vive sus experiencias como acumulaciones aisladas, sino como capítulos de una historia más grande. Esta tendencia a ver su vida como una aventura épica lo impulsa a seguir adelante incluso cuando el viaje se vuelve difícil, porque entiende que las pruebas forjan héroes y que la expansión mental siempre se conquista atravesando desafíos. Esta forma de interpretar la existencia le concede una fortaleza interna inquebrantable. En otra dimensión de su mente se encuentra una habilidad para percibir conexiones entre personas, lugares y acontecimientos. Sagitario puede sentir cuando un encuentro es significativo, cuando una oportunidad está cargada de destino, cuando una decisión aparentemente pequeña tiene implicaciones gigantes. Esta sensibilidad hacia las conexiones ocultas le otorga una ventaja poderosa, puede moverse de manera estratégica sin necesidad de cálculos excesivos, simplemente dejando que su percepción le indique por dónde fluye la energía verdadera. Esta forma de inteligencia es sutil, pero tremendamente eficaz, porque surge de su profunda sintonía con el movimiento del universo. En lo más íntimo de su estructura mental también existe un impulso hacia la expansión del alma que guía muchas de sus decisiones sin que él lo note. Sagitario busca experiencias que lo hagan crecer, no por capricho, sino porque su mente está diseñada para evolucionar constantemente. Cuando siente estancamiento, su propia naturaleza lo empuja hacia nuevos territorios mentales y espirituales. Este impulso lo convierte en un eterno aprendiz, un viajero del conocimiento que siempre está dispuesto a cruzar fronteras internas para descubrir versiones más amplias de sí mismo. Otro aspecto poco mencionado es su capacidad de comunicar ideas con un magnetismo que trasciende las palabras.
Cuando Sagitario expresa una visión, lo hace con una fuerza tan honesta y expansiva que quienes lo escuchan sienten que algo dentro de ellos se despierta. Su mente no solo genera pensamientos, genera movimientos internos en otros. Este talento hace que sus ideas se conviertan en antorchas que iluminan caminos ajenos, incluso cuando él no busca influir. Es una habilidad profundamente sagrada, porque proviene de la autenticidad vibrante de su fuego mental. En una zona aún más etérica de su conciencia existe un vínculo natural con la energía del propósito colectivo. Sagitario, sin darse cuenta, capta las corrientes más amplias de la época en la que vive. Su pensamiento vibra con lo que el mundo necesita trascender, aprender, transformar. Por eso muchas veces sus ideas parecen adelantadas o excesivamente visionarias para el contexto actual, son semillas del futuro, nacidas en una mente que sintoniza con vibraciones que todavía están formándose a nivel colectivo. Este talento convierte a Sagitario en un pionero mental, alguien que ve más allá de su propia vida y siente, de manera casi instintiva, qué dirección ayudará a la humanidad a elevarse. Dentro de su esencia también vibra una fuerza que lo impulsa a derribar barreras internas que otros dan por hechas. Sagitario no acepta limitaciones que no provengan de su propia verdad. Su mente desafía los miedos heredados, las creencias restrictivas y los patrones que lo encadenan. Cada vez que siente una barrera, algo dentro de él se enciende con el deseo de superarla. La expansión es su naturaleza, y por eso su mente actúa como un martillo que rompe los muros invisibles del condicionamiento. Este impulso de liberación se convierte en un acto épico cada vez que rompe una frontera mental que parecía imposible de atravesar. En la base más antigua de su espíritu mental existe un dinamismo que renueva continuamente su energía de propósito. Sagitario puede caer, puede cansarse, puede sentir que la vida lo ha puesto a prueba más de lo que esperaba, pero algo en su interior se rehúsa a permanecer en el suelo. Su mente vuelve a levantarse como una llama que se aviva con el viento. Renace una y otra vez, impulsado por una esperanza que no es ingenua, sino profundamente poderosa. Esa esperanza es su don más valioso, el que lo convierte en un símbolo de expansión, valentía y visión. Al final, el poder mental de Sagitario es un universo en expansión perpetua. Es historia, intuición, propósito, fuego y trascendencia. Es el eco de un héroe espiritual que avanza sin temor hacia el horizonte, confiando en la fuerza indomable de su pensamiento y en la capacidad infinita que tiene para transformar su destino con la luz que brota de su mente. En cada uno de estos aspectos ocultos se revela la verdadera magnitud de su poder, un poder que no conoce fronteras y que convierte la vida en un viaje épico hacia la grandeza interior. En lo más profundo de la psique sagitariana existe un territorio aún más vasto que cualquiera de los descritos antes, un espacio donde la mente se convierte en un viento antiguo que recuerda a los primeros exploradores del cosmos. Allí se despliega una capacidad innata para reconstruir el mundo interior tras cada sacudida externa, como si la energía mutable del signo actuara como un artesano que rehace su propia esencia una y otra vez sin perder su identidad. Esta facultad de renacer mentalmente no proviene solo de la fuerza, sino de una intuición casi profética que guía hacia dónde dirigir la atención, cómo seleccionar los pensamientos que impulsan y cómo transmutar los que frenan. En Sagitario, la mente no es un simple instrumento, es un mapa en expansión constante, cuyo horizonte retrocede conforme se avanza, invitando a seguir explorando. En ese paisaje interno se encuentra también la extraordinaria habilidad de detectar conexiones invisibles entre ideas, símbolos y vivencias. Mientras otros signos analizan o sienten, Sagitario integra. Su mente funciona como un arco tensado que une dimensiones aparentemente inconexas, convirtiendo fragmentos dispersos de sabiduría en una visión coherente, poderosa y luminosa. En esa integración surge un tipo de pensamiento que no se conforma con lo práctico, busca lo trascendente, lo que da sentido, lo que enciende la chispa del propósito. Esta rareza mental permite que Sagitario encuentre guía aún en medio del caos, porque su capacidad para ver más allá del momento es una brújula interior que rara vez falla. Dentro de su naturaleza existe también un impulso casi místico de expansión, una fuerza que le impide permanecer pequeño o reducido a estructuras que limitan su verdadera magnitud. El poder de la mente sagitariana se alimenta de esa necesidad de crecer, de aprender y de atravesar fronteras psicológicas que otros ni siquiera contemplan. Cada límite derribado amplía la visión interior y activa nuevas capas de conciencia, como si una constelación olvidada se iluminara de repente en el cielo interno. Esta expansión, lejos de ser descontrolada,
suele estar guiada por una sabiduría ancestral que vive en la energía de Júpiter, otorgando un optimismo que no es ingenuidad, sino una certeza íntima de que la vida responde cuando se avanza con determinación y fe en el propio camino. Otro aspecto profundo del poder mental de Sagitario es su relación con la libertad interior. Para este signo, pensar libremente es un acto sagrado, una forma de mantener viva la llama que lo impulsa. La libertad en su mente no significa rebeldía sin sentido, sino la capacidad de elegir qué pensamientos cultivar y cuáles liberar, como un guardián que vigila el santuario de su propio espíritu. Esa selección consciente crea un espacio interno donde la creatividad fluye sin restricciones y donde las ideas se convierten en semillas capaces de transformar la realidad. Esta libertad psíquica también les permite resistir condicionamientos externos, levantándose por encima de expectativas, críticas o viejas heridas que podrían encadenar su esencia. Allí, la mente sagitariana se convierte en un territorio indomable, imposible de confinar. El fuego interior de Sagitario también enciende una faceta poderosa, la capacidad de inspirarse a sí mismo sin depender de estímulos externos. La motivación no surge únicamente de logros o metas, sino del simple hecho de avanzar hacia un ideal que vibra profundamente en su interior. Esa fuente interna de propósito convierte la mente en una antorcha autosuficiente que ilumina incluso sus propios momentos de oscuridad. Y cuando la sombra aparece, lejos de huir, Sagitario posee la habilidad de reinterpretarla, de darle un significado que nutre su crecimiento. Esa relectura mental de la adversidad es uno de sus mayores poderes, pues transforma retos en combustible, dudas en impulso y finales en nuevos comienzos. En el ámbito más silencioso de su conciencia reside también una capacidad ancestral para visualizar futuros probables. No se trata de adivinación, sino de una precisión intuitiva nacida de su conexión natural con los grandes ciclos del destino. Esta visión interna actúa como un faro que ilumina caminos antes de que existan, permitiendo que Sagitario avance con una confianza casi legendaria. La mente del arquero puede ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, y puede percibir rutas alternativas que parecen invisibles para los que se aferran a lo conocido. Esa habilidad de anticipación los convierte en portadores de esperanza, ya que su visión mental siempre tiende hacia la amplitud, la solución y la expansión. Hay también en Sagitario una fuerza mental relacionada con el humor filosófico, una combinación única de inteligencia y ligereza que les permite no quedar atrapados en el peso de los acontecimientos. Este humor no es frivolidad, sino una estrategia de sabiduría para elevar la vibración del pensamiento y evitar que la mente se estanque en la negatividad. Al reír de sí mismo, de la vida o de lo inesperado, Sagitario libera energía mental, despeja tensiones y reactiva su creatividad. Esta capacidad para convertir el drama en aprendizaje demuestra una resiliencia extraordinaria, profundamente mental, que lo distingue en momentos de crisis. Finalmente, en los confines más altos de su mente, Sagitario guarda un don que pocos poseen, la capacidad de proyectar su visión hacia otros, inspirando, encendiendo y despertando conciencia. Su mente no solo se expande para sí, lo hace para arrastrar hacia la luz a quienes caminan a su lado. Esa irradiación intelectual y espiritual convierte a Sagitario en un faro natural, en un viajero cuya ruta mental abre caminos para todos. Su pensamiento se vuelve contagioso, su energía mental se transmite como un viento que impulsa y su visión se multiplica al compartirse. De esta manera, el poder de la mente sagitariana trasciende lo individual para convertirse en una fuerza colectiva capaz de transformar entornos completos, elevando la energía de quienes lo rodean y dejando una huella luminosa allí donde sus ideas se encuentran tierra fértil. En las regiones más profundas del espíritu sagitariano existe un tipo de lucidez que actúa como un fuego silencioso, una inteligencia instintiva que no se manifiesta en palabras sino en una vibración interna que guía como un compás ancestral. Esa claridad es una forma de sabiduría que no se aprende, que surge de una memoria cósmica inscrita en cada fibra del alma del arquero. Allí nace la habilidad de Sagitario para percibir cuando una situación está alineada con su verdad esencial o cuando se desvía hacia un camino que no honra su grandeza. Esta percepción no necesita análisis excesivos, se presenta como un impulso certero que dirige sus pasos hacia horizontes donde su espíritu puede expandirse sin límites. En esa misma profundidad se esconde la fuerza mental que le permite convertir su vida interior en una narrativa heroica. Sagitario posee la rara destreza de imaginar su existencia como un viaje épico donde cada obstáculo es un portal hacia una versión más elevada de sí mismo. Esta visión narrativa no es fantasía, es una estrategia psicológica que transforma la manera en que experimenta la realidad. A través de esa mirada grandiosa, su mente se mueve como un guerrero que reconoce que cada desafío contiene una llave y que cada caída es un punto de impulso hacia una mayor altura.
La capacidad de convertir su trayecto en un mito personal le otorga un poder incomparable para sostener la motivación incluso en los terrenos más áridos. Otro aspecto aún no desarrollado es la forma en que Sagitario utiliza el silencio como un arma mental. Aunque su energía suele relacionarse con expansión y movimiento, existe en su interior un territorio silencioso donde la mente se reordena, donde la intuición respira y donde se encienden ideas que no podrían florecer en medio del ruido. En ese silencio, Sagitario conversa con su verdad interna sin interferencias, y de esa conversación nacen decisiones audaces que cambian destinos. Ese silencio no es vacío, sino un espacio templado donde su alma se alinea con propósitos más vastos que la propia ambición, permitiéndole actuar desde una fuerza serena que pocos perciben pero muchos sienten. Profundizando aún más, se revela otro poder mental, la capacidad de Sagitario para expandirse emocionalmente sin perder la claridad racional. Este equilibrio casi legendario permite afrontar experiencias intensas sin quedar atrapado en ellas. Mientras otros signos se desbordan o se cierran, Sagitario logra elevar su perspectiva por encima de la emoción, contemplándola desde una altura que le otorga dominio. En esa elevación, la emoción se transforma en conocimiento, y el conocimiento en acción eficaz. Esta facultad convierte cada vivencia emocional en un trampolín de autocrecimiento, reforzando la resiliencia mental que caracteriza al arquero. También se encuentra en su esencia la habilidad de romper patrones internos que limitan su evolución. Sagitario siente cuando su mente intenta encasillarse, cuando un hábito mental le impide avanzar o cuando una creencia antigua deja de servirle. Y en ese instante, emerge un impulso casi volcánico que lo empuja a derribar la estructura mental que ya no corresponde a su expansión. Esta capacidad de destruir para renacer convierte su mente en un organismo vivo, siempre listo para transformarse y evolucionar. Es una alquimia interna que permite que el pasado no sea una cadena sino un terreno fértil para nuevas visiones. En otra dimensión de su ser, Sagitario posee un poder poco comprendido, la habilidad de elevar la vibración colectiva a través de su propia claridad mental. Cuando su pensamiento se enfoca, cuando su visión se enciende y su entusiasmo se activa, esa energía se filtra a su entorno como una ola expansiva. Su mente se vuelve un campo energético que inspira, que moviliza, que despierta. Incluso sin esfuerzo consciente, Sagitario puede cambiar el ánimo de una habitación, encender el espíritu de un grupo o impulsar a otros hacia una perspectiva más amplia. Esta influencia natural es una manifestación de la fuerza jupiteriana que lo rige, otorgándole el don de multiplicar la esperanza en quienes interactúan con él. En su mente también habita una capacidad profunda para detectar oportunidades ocultas en momentos que parecen adversos. Sagitario posee un radar interno que se activa especialmente en tiempos de incertidumbre, donde su espíritu se enciende en lugar de apagarse. Esa habilidad para ver posibilidades donde otros ven límites convierte su pensamiento en una luz guía no solo para sí, sino también para quienes lo acompañan. Esta visión estratégica nace de su conexión simbólica con los territorios indómitos y con la energía de la búsqueda perpetua. La mente sagitariana sabe que la vida siempre ofrece rutas alternativas, y su conducta demuestra que la clave es avanzar con confianza antes que quedarse detenido por el miedo. Otro aspecto fascinante de su poder mental es la forma en que Sagitario maneja los tiempos internos. Su mente percibe intuitivamente cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo observar y cuándo actuar. Esta sincronía nace de su alineación natural con los ritmos mayores de la existencia. Así, no solo piensa con claridad, sino que piensa en el momento exacto en el que ese pensamiento puede abrir puertas. Esta percepción del timón lo convierte en un maestro del momento oportuno, capaz de actuar cuando la vida está a punto de inclinarse a su favor. Finalmente, en el núcleo más elevado de su mente, Sagitario guarda la capacidad de creer incluso en aquello que aún no se manifiesta. Esa fe mental no es simple optimismo, es una fuerza creadora que transforma posibilidades en realidades. Su visión proyectada hacia un futuro luminoso tiene el poder de moldear el presente, de reorganizar decisiones, acciones y experiencias para alinearlas con la meta imaginada. Esta convicción interna es el motor más poderoso de su mente, un principio creador que le permite desafiar probabilidades, reinventar su destino y elevar su existencia hacia espacios que otros considerarían inalcanzables. De esa fe nacen los prodigios, y en esa fe se encuentra uno de los mayores legados espirituales del alma sagitariana.